Bien, en esta ocasión voy a presentarles una introducción al análisis didáctico, un modelo eh, de tratamiento didáctico de los contenidos matemáticos escolares que tiene el objetivo de organizar esos contenidos matemáticos escolares dentro del currículo y dentro de las unidades didácticas o planeamientos de clase. El análisis didáctico eh, ha sido referido por distintos autores en las últimas décadas. Sin embargo, específicamente, Puig en 1997 da una primera definición análisis didáctico como el análisis de los contenidos de las matemáticas que se realiza al servicio de la organización de su enseñanza en los sistemas educativos. Es ahí donde se relaciona directamente que el análisis didáctico tiene el objetivo de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, organizar los recursos dentro de este proceso, organizar los contenidos que se van a enseñar, que se van a aprender, envolviendo el qué, el cómo, el cuándo, el con qué enseñar esos contenidos. Posteriormente, años después, en el 2002, Pedro Gómez, Luis Rico, españoles, comienzan a desarrollar un modelo y a definir una estructura teórica para un modelo de análisis didáctico. Gómez en el 2002 indica que análisis didáctico es un procedimiento con el que es posible explorar, profundizar y trabajar con los diferentes y múltiples significados del conocimiento matemático escolar, con el objetivo o el propósito de diseñar, llevar a la práctica y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje. El análisis didáctico viene a constituir un modelo de tratamiento curricular que se puede llevar a diseñar pequeñas micro o unidades didácticas como el planeamiento de una clase, o también pensar en la organización de un currículo dentro de un sistema educativo. También este análisis didáctico se puede aplicar para evaluar esas unidades, la implementación de esas unidades didácticas, la implementación de ese currículo escolar. Para Gómez, eh, él define 4 subanálisis y a partir de esos 4 subanálisis concibe el análisis didáctico como un proceso cíclico. Primeramente aparece el análisis de contenido, luego el análisis cognitivo, luego el análisis de instrucción y finalmente el análisis de actuación. ¿Cómo podemos ver estos 4 subanálisis dentro de este proceso cíclico? Bien, acá está una figura, este esquema cíclico, relacional, entre los diferentes análisis y los elementos dentro de esos subanálisis. Vamos ahora a explicar las diferentes áreas de este proceso cíclico. Primeramente, el análisis didáctico inicia con la determinación de los contenidos que se van a tratar, que van a ser abordados dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como los objetivos que se quieren lograr con esos contenidos. A partir de la percepción que el profesor tiene de la comprensión de los escolares como motivo de los resultados del análisis de actuación del ciclo anterior. O sea, este análisis de contenido parte o toma como premisa el análisis de actuación del ciclo anterior. Sin embargo, inicia con las concepciones del docente, del profesor, con respecto a la comprensión de sus estudiantes. O sea, en este análisis de contenido es muy valioso el conocimiento, el conocimiento del docente, del, de la forma en cómo los estudiantes aprenden, de los conocimientos previos que tienen, así también del currículo escolar,
los contenidos que están definidos y los objetivos de aprendizaje que se desean alcanzar. También se debe tomar en cuenta el contexto social, educativo e institucional que engloba el proceso en el cual se va a inserir esa unidad didáctica. Posteriormente, aparecen acá 3 subanálisis: contenido, análisis cognitivo y análisis de instrucción. O sea, una vez que están definidas los contenidos y los objetivos de aprendizaje, tomando en cuenta la comprensión, tomando en cuenta el conocimiento que se tiene sobre los estudiantes en los cuales se va a tratar la población estudiantil, da el paso al análisis de contenido. Este, a su vez, da el paso al análisis cognitivo y luego al análisis de instrucción. Y comienza acá un microciclo entre estos 3 subanálisis. De modo que el profesor inicia la planificación del análisis de contenido. La información que surge del análisis de contenido va a sustentar el análisis cognitivo. A su vez, la realización del análisis cognitivo puede dar lugar a la revisión nuevamente del análisis de contenido. Esta relación simbiótica entre los análisis también se establece con el análisis de instrucción. Su formulación depende y debe ser compatible con los resultados tanto del análisis de contenido como del análisis cognitivo. Pero al mismo tiempo se debe generar la necesidad de corregir versiones previas del análisis. O sea, el análisis de contenido, que lo vamos a desarrollar en breve, junto con el análisis cognitivo y el análisis de instrucción, se van realizando, pero al mismo tiempo uno permite revisar el otro. Seguidamente, el nivel 3 de este ciclo corresponde al diseño de las actividades. La selección de tareas que componen las actividades debe ser coherente con los resultados de los 3 subanálisis anteriores. Y la evaluación de esas tareas a la luz de los análisis puede llevar al profesor a realizar un nuevo ciclo de análisis, antes de seleccionar definitivamente las tareas que componen las actividades de enseñanza y aprendizaje. O sea, una vez que realizo estos 3 subanálisis, la información que obtengo me permite comenzar ya a planear, a diseñar, elaborar, adaptar ciertas actividades o tareas matemáticas que se desean desarrollar. Pero al mismo tiempo, esas actividades, esas tareas, me permiten nuevamente volver a reevaluar los análisis de modo que pueda eh, definir con certeza y convicción cuáles son las tareas que se van a aplicar. Luego viene el nivel 4 de este ciclo. El profesor propone en práctica, o sea, propone en práctica estas actividades. Ya es una puesta en acción, una puesta en práctica. Implementando las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esto es ya sea en una aula o en un proceso incluso virtual de aprendizaje, es llevar a la práctica el resultado de los 3 primeros procesos. Luego viene un subanálisis, el subanálisis de actuación, en el cual el profesor analiza las actuaciones de los escolares frente a las tareas y actividades que se desarrollaron, de modo a obtener información que sirve como punto de partida para un nuevo ciclo. O sea, el análisis de actuación cierra un ciclo, pero también me da información para el ciclo siguiente. ¿Qué información? ¿Cómo actuaron los estudiantes? ¿Se cumplieron o no los objetivos de aprendizaje que se establecieron? Las tareas, ¿qué tan efectivas fueron? ¿Cumplieron con lo que el docente esperaba? ¿Qué errores o dificultades se presentaron? Todo este proceso de analizar la actuación, la puesta en práctica, me da información para planear el ciclo siguiente. Seguidamente, el conocimiento didáctico corresponde al conocimiento del profesor que está en juego en todo este ciclo. El conocimiento didáctico es un recurso valioso que está ya en el docente y que engloba todo el proceso
desde la determinación de los objetivos hasta la evaluación del análisis de actuación. Finalmente, observamos acá que dentro de este ciclo aparecen las metas, las creencias, el diseño curricular global y contexto social, educativo e institucional. Y este análisis didáctico se encuentra condicionado a estos elementos. El análisis didáctico está condicionado de las creencias del docente, del profesor, está condicionado con las metas también del docente, metas profesionales y también las propias metas del currículum escolar. El análisis didáctico va a estar condicionado al diseño curricular global, o sea, del diseño del sistema educativo como tal, y también va a estar condicionado del contexto en el cual se implemente, en donde se está implementando esa unidad didáctica, ese diseño curricular, ya sea el contexto dentro de la institución o el contexto socioeducativo de la institución. Bien, ahora, para revisar una pequeña introducción a cada uno de estos 4 subanálisis, voy a presentarles puntos muy específicos que caracterizan el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el análisis de actuación. Comenzamos con el análisis de contenido. Para Gómez 2002, el análisis de contenido es un análisis de las matemáticas escolares. Su propósito es la descripción de la estructura matemática desde una perspectiva de enseñanza y aprendizaje en el aula. O sea, se va a describir la estructura matemática, la estructura del conocimiento del contenido matemático que se va a desarrollar. De modo que la atención de este análisis de contenido se centra en el contenido matemático. Está ligado a la estructura conceptual y a la estructura procedimental de los contenidos matemáticos escolares. Este análisis de contenido proporciona herramientas para organizar los temas de las matemáticas. Esta organización surge a partir de usar 3 organizadores del contenido matemático escolar: la estructura conceptual procedimental, los sistemas de representación y el análisis fenomenológico. Estos 3 organizadores del contenido matemático escolar son las herramientas que utilizo para tratar el contenido dentro de este análisis. Tomo en cuenta su estructura conceptual procedimental, tomo en cuenta los sistemas de representación para esos contenidos matemáticos y también el propio análisis fenomenológico, la fenomenología de esos contenidos matemáticos. ¿Cómo se realiza el análisis de contenido? A partir de las capacidades profesionales vinculadas con la competencia de planificación, descripción, análisis y organización de los diferentes temas de las matemáticas escolares. O sea, este análisis de contenido apela a las competencias que tiene un educador matemático para planificar, para describir, analizar y organizar los diferentes significados de los temas matemáticos escolares. Pasando ahora al segundo subanálisis, que es el análisis cognitivo. Para González y Gómez, el análisis cognitivo sirve para concretar sobre un tema de matemáticas, las visiones del profesor sobre las matemáticas y el aprendizaje. O sea, en este análisis se concretizan las visiones, la concepción de un profesor sobre las matemáticas y el aprendizaje de esas matemáticas. De modo que el análisis cognitivo centra su atención en el aprendizaje del estudiante. ¿Cómo desarrollar este análisis cognitivo? A través de describir las expectativas del profesor sobre lo que se espera que el alumno aprenda sobre el contenido matemático en cuestión. Esto es, objetivos, habilidades, competencias que se desean desarrollar en el estudiante. O sea, los objetivos, esas habilidades, esas competencias que se desean desarrollar en los estudiantes
se conocen como las expectativas que tiene el profesor sobre lo que espera que el alumno aprenda, que el alumno ejecute, que el alumno desarrolle con el estudio de ese contenido matemático escolar. Además, en este análisis cognitivo se hacen previsiones acerca de cómo el alumno va a desarrollar ese aprendizaje al realizar ciertas tareas matemáticas específicas para abordar ese tema matemático. Para realizar estas previsiones, el análisis cognitivo conduce al profesor a definir trayectorias o caminos hipotéticos de aprendizaje, en donde el docente va a presentar dentro de estas trayectorias un proceso hipotético que espera que los alumnos sigan para efectuar las tareas propuestas en clase. En ese camino hipotético de aprendizaje van a surgir posibles estrategias de resolución para realizar las tareas. Se van a prever, o sea, el docente va a hacer previsiones también de los posibles errores o dificultades que el estudiante puede enfrentar para desarrollar esas tareas o dificultades asociadas a la propia naturaleza del contenido matemático escolar. Entonces, estas trayectorias o caminos hipotéticos de aprendizaje están relacionadas con las previsiones que el docente puede hacer del cómo el estudiante va a aprender y el contexto sobre el cual se van a desarrollar esas tareas. El desarrollo del análisis cognitivo hace uso de también 3 organizadores del contenido matemático escolar. Estas son las expectativas de aprendizaje, que ya sabemos que son los objetivos, habilidades o competencias que el docente espera desarrollar en el estudiante. Los caminos de aprendizaje, que son esas previsiones de las posibles estrategias de resolución de una tarea y los eventuales errores o dificultades que se pueden presentar, así como los propios errores y dificultades de aprendizaje. Esos serían los 3 organizadores del contenido matemático escolar asociados al análisis cognitivo. Con respecto al análisis de instrucción, es el procedimiento en virtud del cual el profesor puede analizar y seleccionar las tareas disponibles para el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Eso lo define así Pedro Gómez, como el procedimiento en virtud del cual el profesor analiza y selecciona las tareas que están disponibles para las actividades de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el análisis de instrucción se centra en la atención al proceso de enseñanza en sí. Un proceso que tiene como agente inmediato el propio profesor, el propio educador matemático. En este análisis de instrucción se analizan los medios, los recursos que tiene el docente para lograr los fines de aprendizaje que fueron propuestos en el análisis cognitivo. Acá, en este análisis de instrucción, se definen y se diseñan tareas que son acordes y coherentes con las finalidades educativas planteadas en el proceso del análisis cognitivo anterior. O sea, aquí se van a definir, se van a diseñar o se van a adaptar o reformular tareas que vayan acorde con los fines, con las expectativas de aprendizaje. Luego de definir estas tareas, también se van a organizar las tareas en secuencias, en una secuencia didáctica que pretende cubrir globalmente las expectativas de aprendizaje y así contribuir a superar las limitaciones o dificultades de ese aprendizaje. Se definen las tareas en este análisis de instrucción, pero también se relacionan esas tareas dentro de una secuencia de aprendizaje, de modo que esa secuencia de aprendizaje permita cubrir, permita abordar globalmente las expectativas de aprendizaje planteadas. Y para desarrollar este análisis de instrucción se hace uso de 2 organizadores del contenido matemático escolar, que son las propias tareas en sí y las secuencias de tareas. Finalmente,
aparece entonces el análisis de actuación. Acá en el análisis de actuación, según Gómez y Romero, se centra ya en la planificación del seguimiento, dar un seguimiento, un monitoreo al aprendizaje de los escolares y del propio proceso de enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de instrucción. En el análisis de instrucción estoy planeando la actuación. Ya en la actuación planeo cómo voy a darle seguimiento al aprendizaje de los escolares, de los estudiantes, cómo voy a monitorizar el desarrollo de las actividades de clase, con el objetivo de comparar las previsiones que se habían hecho con lo que sucederá o con lo que está sucediendo cuando se lleva a cabo en el aula. De esta forma, el análisis de actuación centra su atención en la planificación y considera también el proceso de evaluación. Una forma de dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes y monitorizar el desarrollo de las actividades es a través de procesos de evaluación, principalmente una evaluación enfocada en la formación, o sea, una evaluación formativa, de naturaleza formativa, que pretende dar un seguimiento formativo, monitorizando el desarrollo, el desempeño de los estudiantes con el fin de seguir fortaleciendo el aprendizaje de estos estudiantes. Y para desarrollar el análisis de actuación se toma en cuenta los elementos de la planificación y los elementos de la evaluación. ¿Ok? Este análisis de actuación viene a ser ya el plan de acción que se lleva cuando se prepara una clase, cuando se va a desarrollar una clase y envolviendo también cómo se va a evaluar ese proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de una clase, un aula o en un proceso de enseñanza virtual. Bien, esos serían entonces los 4 subanálisis del análisis didáctico, el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el análisis de actuación. Finalmente, para complementar esta presentación, los invito a buscar un poco de la biografía de estos dos autores, Pedro Gómez y Luis Rico, que son dos autores de los principales con respecto al análisis didáctico, su desarrollo, como promotores de este modelo y que han realizado bastante investigación al respecto. Pueden buscar tanto su nacionalidad, su quehacer académico, profesional, poco de su biografía sobre Pedro Gómez y Luis Rico. Además, para reflexionar, puedan tomar nota de estas 3 interrogantes que coloco acá para reflexionar al respecto de este modelo. Primeramente, eh, la utilidad. ¿Consideran que es útil este modelo de organización del proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos escolares? ¿Cuáles limitaciones o dificultades puede enfrentar un docente en cada uno de estos subanálisis del análisis didáctico? Y finalmente, en relación con el tema de funciones, ¿consideran ustedes que este modelo es aplicable y tiene potencial para tratar didácticamente los contenidos asociados al tema de funciones? Les dejo estas interrogantes que serán discutidas en las clases, en nuestras clases sincrónicas, pero para que puedan ir reflexionando y profundizando al respecto de, de esta temática. Recuerden también consultar las lecturas sugeridas y recomendadas con respecto al análisis didáctico para así complementar lo que esta presentación pretende, que es introducir el análisis didáctico como tratamiento didáctico de los contenidos matemáticos escolares. Bueno, es todo por hoy, por esta ocasión. Hasta la próxima.